Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, hoy día muy contentos, día domingo, día del Señor. Los saludamos muy cordialmente. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Que el Señor bendiga cada hogar. Que el Señor derrame sus bendiciones en los hogares de nuestros hermanos. Bien. Amén. Hoy día tenemos como primera alabanza a Cristo, solo a Cristo. ¿A quién vamos siempre en nuestras necesidades? A Cristo. ¿A quién hemos recibido en nuestro corazón para ser hijos de Dios? A Cristo. Si tú no lo has hecho, amigo, familiar, el Señor está esperando. Puedes llegar a los pies de Jesús y entregar tu vida a Él. Si tú le aceptas en tu corazón, Él entrará en Él y morará contigo. El Espíritu Santo estará en tu corazón y podrás ser guiado por Dios. Qué bonito. Podemos confiar en el Dios Todopoderoso que va a guiar nuestras vidas. Entonces vamos a entonarle con mucha emoción, con mucha alegría a Cristo, solo a Cristo. ¿Nos acompaña? A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Vida eterna, sí,
Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca nos saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana titula Cristo, Dios Hijo. Sabemos bien nosotros que Jesús era tan humano como cada uno de nosotros, como usted, como tú y yo. Sin embargo, Él era un tipo especial de humano, porque también era, aparte de tener una naturaleza humana, en cierto aspecto completamente distinto a nosotros. ¿Por qué? Porque había una diferencia. Cristo tenía una naturaleza, aparte de humana, tenía una naturaleza divina. Y además que Él fue sin pecado. Al igual que otros seres humanos, Cristo nació de una mujer, pero su concepción fue completamente diferente. Habiendo sido concebido en María por el Espíritu Santo, para que no heredara así la imputación del pecado de Adán. Jesús fue la única persona que nació de una madre mortal, María, pero también provino de un Padre inmortal, Dios el Padre. Por esa razón se le llama a Cristo como el unigénito de Dios. De su Padre, de Dios Padre, heredó los poderes divinos. De su madre, María, Cristo heredó muchas de las características o sentimientos que experimenta cualquier ser humano, tales como el hambre, la sed, fatiga o cansancio, el dolor y la muerte. Durante su vida en la tierra, había muchos líderes religiosos, especialmente los fariseos, que tenían cierta oposición hacia Cristo. Muchos consideraban que Jesús solamente era un simple carpintero, un simple nazareno, que nunca podría tener la condición de ser hijo de Dios. Pero a pesar de eso, Cristo se evidenciaba todas esas características divinas a través de sus milagros, pero aún así muchos líderes religiosos de su tiempo no creían en Él. Es más, Jesús manifestó de manera abierta, es decir, de manera explícita y clara, que Él era el Hijo de Dios. Y por ese motivo incluso Cristo fue acusado de blasfemia. Más tarde, incluso cuando Cristo fue llevado ante el tribunal, ante Pilato, el tema de su divinidad incluso se discutía en ese momento. Los judíos podrían estar diciendo de repente en aquel momento: nosotros tenemos una ley, según esta ley Cristo debe morir porque ha cometido una blasfemia al decir que es Hijo de Dios. Y los judíos insistían en eso para que Pilato pueda condenar a Cristo. Pero aunque ustedes no crean, el hecho de discutir, o mejor dicho, de negar la deidad de Cristo, no fue un hecho que ocurrió únicamente en ese tiempo cuando Cristo fue crucificado, sino que lamentablemente la doctrina de la deidad de Cristo actualmente también es una de las que mayor ataque o mayor contradicción y con mucha frecuencia ocurre. Cualquier persona de repente que podría decir en aquel tiempo que es hijo de Dios, es decir, que se ponía a un nivel igual a Dios, de acuerdo a la ley judía, merecía un castigo establecido, que estaba en el libro de Levítico, que era la muerte. Pero Jesús tenía todo el derecho a decirlo porque Cristo era el Hijo de Dios y es Dios mismo. Cristo, como Hijo de Dios, tenía el resplandor de Dios el Padre y además era fiel imagen de su ser. Pero su gloria fue de una manera disimulada por la humanidad que asumió Cristo. Y solamente en pocas ocasiones Cristo pudo manifestar toda esa divinidad en toda su extensión. Uno de los pocos eventos de repente en los cuales Cristo pudo evidenciar con plenitud su divinidad fue en el momento de la transfiguración, en el cual Él pudo manifestar esa divinidad
Pero recuerden bien que también lo hizo solamente frente a 3 discípulos. No lo hizo en pleno a toda la nación o todos los pobladores de Israel. Pero un día Cristo va a poder demostrar toda su divinidad ante el mundo entero. Y toda rodilla va a tener que doblar su ser ante Él. Esto ocurrirá, sabemos bien, ya en los últimos tiempos. En el Evangelio de Juan, el primer capítulo del Evangelio de Juan, nos demuestra fehacientemente muchas de las características divinas de Cristo. Y eso es lo que vamos a revisar hoy en esta mañana. Uno de los hechos fundamentales que podemos encontrar en el libro de Juan es que Cristo es el Verbo, es decir, Jesús es Dios. Y esto, hermanos, lo podemos encontrar en Juan, primer capítulo de Juan, los versículos del 1 al 3 y el versículo 14. Lo buscamos en nuestras Biblias. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 1, 1 al 3: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora el 14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Jesús muestra aquí cómo fue totalmente humano, pero a la vez totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó de ser un Dios eterno, que siempre existió, que es el creador y sustentador de todas las cosas, que la fuerza de la creación y la fuente de la vida eterna se encuentran en Él. Esta es una verdad acerca de Jesús y es el fundamento de toda la verdad. Si no podemos o no queremos creer en esta doctrina que es esencial dentro de la teología cristiana, no tendremos la fe suficiente para poder entender cuál es el camino para nuestro destino eterno. Aquí el apóstol Juan declaró que Jesús es el agente divino responsable de la creación, es decir, que Jesús es el creador. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el primer capítulo, y dice Dios creó al mundo, imaginamos de repente solamente a Dios el Padre, un ser anciano de barba blanca, que por cierto en ninguna parte de la Biblia vas a ver que Dios Padre tiene ese aspecto. Imaginamos, como lo digo, no Dios el Padre, pero quien en sí fue creador o la causa, el agente que hizo todo este universo, estamos viendo aquí en el libro de Juan, ¿es quién? Jesús, Dios el Hijo. Miren, vamos a analizar en particular algunas de estas frases de estos versículos. Aquí este libro empieza con esta expresión: en el principio era el Verbo, nos dice en Juan 1:1. Ahora nos preguntaremos, ¿en qué principio? Aquí este verso nos está hablando y haciendo ver que nuestra condición humana es muy distinta a la condición eterna de Dios. Nuestra mente finita no va a poder entender esa mente de Dios. Nosotros de repente podemos comprender la escala del tiempo en pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? Con un principio y con un fin. Pero nuestra mente no es capaz de poder entender la eternidad, que significa que nunca hubo un principio y nunca hubo un fin. Eso para nosotros es muy difícil de entender. Por eso es que el apóstol Juan trató de poner unas palabras para que más o menos pudiéramos tener una idea, pero aún así esa idea que nosotros podemos desarrollar queda muy lejana de lo que realmente es. Si pudiéramos de repente tratar de hablar en otros términos, aún así no podríamos nosotros alcanzar a captar lo que significa Dios y la eternidad. Ese concepto de la eternidad para nosotros siempre va a resultar algo nebuloso y confuso. Porque nosotros tenemos que considerar la eternidad como algo que nunca deja de ser, que nunca tuvo principio, ni tampoco tendrá fin.
Por eso es que aquí en la Biblia nos dice, en el principio era el verbo, que es una expresión para decir que el verbo no tiene principio. Ahora, la palabra verbo que se utiliza aquí en Reina Valera 1960 proviene de la palabra griega logos, que literalmente se puede traducir como palabra. Por eso ustedes van a ver de repente en otras versiones de la Biblia que no usan la expresión verbo, sino utilizan la expresión palabra. Pero en la etimología en griego se pueden utilizar tanto verbo como palabra de manera indistinta. Cuando nos dice entonces que el verbo era en el principio, nos está diciendo que el verbo, es decir, Jesús, existe desde siempre. Ya existía cuando comenzó la historia, es decir, cuando el mundo fue creado, el mundo sí tuvo un principio. Cuando el mundo fue creado, todo el universo fue creado, Cristo ya existía. Eso es lo que nos está diciendo aquí Juan 1:1. Y por cierto, ese principio sería muy difícil de imaginar cuándo habría sido el principio. El versículo continúa diciendo, y el verbo era con Dios. Y aquí vamos a ver aquí unas aclaraciones acerca del verbo que es Jesús. Nos dice este verso que el verbo Jesús estuvo siempre con el Padre desde la eternidad. Pero además hay algo, miren, hace una distinción entre el verbo y Dios. Es decir, para aclararlo un poco, está haciendo una distinción entre Cristo, que es Dios Hijo, y Dios, propiamente dicho, Dios Padre. Esto significa que el verbo tiene una personalidad diferente a Dios el Padre. Por lo tanto, Cristo, que es Dios Hijo, y Dios el Padre son dos personas distintas. ¿No es cierto? Y vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esto. Y miren que continúa diciendo. Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y ahora nos dice, miren este detalle importante. El verbo era Dios, nos está diciendo la palabra. ¿Cómo es posible que el verbo estaba con Dios, que son dos personas diferentes, pero el verbo era Dios? ¿Qué encontramos acá? Uno de los elementos de la doctrina ¿de qué? De la Trinidad. Tres personas hacen un solo Dios: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces aquí nos está diciendo Juan que el verbo es divino, que el verbo era el mismo Dios, o es el mismo Dios. Esta afirmación entonces es absoluta y también determinante para refutar cualquier tipo de negación o cualquier tipo de doctrina, o mejor dicho, falsa doctrina, que quiera negar la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí, al describir esta naturaleza divina del verbo, Juan está diciendo que Él está al mismo nivel que Dios y que Cristo es el mismo Dios. El verbo entonces es en esencia Dios y participa de la esencia de Dios. Continúa el verso diciéndonos, este era en el principio con Dios. Quiere decir que entre el verbo, que es Cristo, y Dios el Padre, hay una innegable unidad que no puede ser comparada con ninguna cosa que nosotros conocemos. Ahora, ¿quién es este verbo? Ya lo estuve diciendo, que es Cristo. Pero acá Juan más adelante también nos va a hacer la relación y va a demostrar que efectivamente ese verbo al cual se está refiriendo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el versículo 14, ¿qué nos dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue el verbo que se hizo carne y que vivió con nosotros y considerado como unigénito de Dios? Jesús. Entonces ya ven, ahora sí completa la asociación. El verbo es Cristo. Y arriba nos dice que el verbo era en el principio. El verbo estaba con Dios, o sea, persona diferente a Dios. Pero el verbo también es Dios. Por lo tanto, Cristo es el verbo que existe desde la eternidad, que está con Dios el Padre, pero al mismo tiempo Jesús es Dios. Entonces ven ahora sí cómo se enlaza el razonamiento. Y a pesar de que de repente
A diferencia de otros versículos de la Biblia que necesitan de repente un estudio exegético o de interpretación mucho más profunda, este versículo, que es medio entreverado pareciera, pero en el fondo no es tan difícil de comprender. Pero a pesar de eso, mucha gente, muchas sectas niegan la deidad de Cristo y dicen que Cristo no es Dios. Así como estas palabras entonces revelan a nuestra mente y corazón la verdad del Evangelio, Cristo se reveló también a la mente y a los hombres, y Él mostraba también la mente y el corazón de Dios a la humanidad. Sabemos bien que una palabra o un verbo, es un tipo de palabra, se compone de letras. A Cristo muchas veces se le llama, especialmente en el libro de Apocalipsis, el alfa y el omega. Ustedes saben que alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra del alfabeto griego. ¿Qué nos está diciendo? Que de alguna manera Cristo está, de esa manera, deletreando el amor de Dios a la humanidad. Si ustedes recuerdan Génesis 1, Dios creó todo por medio de ¿qué? De su palabra, ¿no es cierto? ¿Quién habría sido la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién es la palabra entonces? Cristo. Cristo fue entonces el agente, digamos así, directo de la creación de todo el universo. Amén. Amén. Cristo estuvo en el principio con Dios el Padre y también fue el agente divino mediante el cual todo el universo se creó. Es así entonces que nosotros podemos conocer parte de la historia de la naturaleza a través de este libro de Génesis. Y vemos que entonces tenemos que reconocer la plenitud de la obra de Cristo, porque esta creación fue hecha a través de Jesús. Cristo, como verbo, tiene dos características, que tiene gracia y tiene verdad. Pero si los hombres, si alguna persona no quiere recibir esa gracia y esa verdad de Cristo, esa misma palabra para aquella persona que rechaza a Cristo se convertirá en lo contrario, se convertirá en ira y en juicio. La Biblia, nuestra palabra, es también la palabra escrita de Dios. Utilizó por medio del Espíritu Santo a 40 personas para que pudieran escribir la Biblia. Y pues nos muestra aquí todos esos mensajes de sabiduría y el mensaje que queremos nosotros acceder para alcanzar la salvación. Ahora, lo que Jesús enseñó y lo que hizo también están plasmadas aquí en la palabra. Por eso es que es importante que la Biblia esté en nuestros hogares, en nuestros momentos diarios, para poder nosotros de ella aprender el mensaje de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa más habrá querido decir el apóstol Juan con esta expresión de el verbo? El verbo era una palabra que era utilizada en diferentes contextos en la época del primer siglo después de Cristo. Era usada de repente por teólogos, filósofos, tanto por judíos y por griegos. De muchas maneras diferentes en las escrituras hebreas, el verbo se consideraba como un agente de creación. También se consideraba como una fuente de mensaje de Dios hacia el pueblo a través de los profetas. Y también significaba la ley de Dios, que era una norma de comportamiento. En cambio, en la filosofía griega, el verbo era considerado como el principio de una razón que gobernaba el mundo. O sea, algo más en un sentido intelectual o de pensamiento. Y la descripción que nos hace Juan aquí de Cristo, tomando la imagen de verbo, nos muestra claramente que Jesús era un ser humano que conocía y amaba, pero además que era el creador del universo, la suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios el Padre, y que todas las cosas en Él subsisten. Si este universo no se colapsa, es por la obra ¿de quién? Del mismo Jesús.
De repente, cuando algún lector griego de aquella época había revisado el versículo 1.14 y decía, aquel verbo fue hecho carne, es decir, que un Dios se convirtiera en un ser humano, habría sido de repente impensable. Pero Juan, a través de este entendimiento en la palabra que él escribió por inspiración del Espíritu Santo, nos daba, ¿qué cosa? Nos estaba alcanzando a nosotros las buenas nuevas de la salvación. Amén. Amén. Cuando Dios crea, mejor dicho, cuando Dios creó el universo, hizo todo el universo de la nada, ¿no es cierto? No existía nada y Dios creó el universo. Ahora, debido a que nosotros somos seres creados, no deberíamos tener ninguna razón para ser seres orgullosos. Recordemos que nosotros existimos solamente porque Dios ha permitido que nosotros naciéramos. Dios también nos ha entregado a nosotros diferentes talentos o dones y Él espera que cumplamos también un propósito con ellos. Nosotros con Dios somos especiales, pero si nos alejamos de Dios, no seríamos nada ante Él. Si intentamos vivir sin Dios, Él obviamente va a abandonar los propósitos para el cual nos ha diseñado. Ustedes conocen bien a Isaac Newton, ¿no es cierto? En la historia de la ciencia. El que pudo descubrir la ley de la gravitación universal y que hizo experimentos con la refracción de la luz, etc. Isaac Newton sabemos muy bien que era un reconocido y famoso científico, pero al mismo tiempo Isaac Newton era un gran creyente en Dios. Incluso era teólogo, escribió algunos libros de teología, Isaac Newton. Isaac Newton tenía un amigo que no era creyente, a pesar de que era un amigo muy cercano a Isaac Newton, ¿no? Pero este amigo era incrédulo, incluso era materialista. Un día Isaac Newton se puso a trabajar en su estudio y preparó un modelo, es decir, una maqueta en escala del sistema solar. Cuando su amigo lo visitó, vio aquella maqueta del sistema solar, asombrado porque estaba seguramente muy bien elaborado, le dijo, ¡qué magnífico! ¿Quién hizo este modelo del sistema solar?, le preguntó a su amigo Isaac Newton. Newton contestó lo siguiente, ¿crearlo? Nadie lo creó. Un día yo vine aquí a mi estudio y esa maqueta del sistema solar estaba ahí, solito se hizo de la nada. El amigo se empezó a burlar de Isaac Newton y le dijo, ya pues Isaac, le dijo, ¿no? ¿Cómo me vas a hacer esa broma? Ya, dime, ¿cuánto tiempo empleaste para hacer esa maqueta del sistema solar? Y Newton le dijo, te estoy diciendo, yo no lo hice. Solito se hizo el modelo o esa maqueta del sistema solar. Entonces recién su amigo entendió lo que Isaac Newton le quería decir. Una simple maqueta del sistema solar tuvo que haber tenido la mano creadora de Isaac Newton, ¿no es cierto? Todo el universo, con sus millones de galaxias, millones de estrellas y planetas, inmenso, pudo haber sido creado de la nada, es lo que Isaac Newton, gran científico, le dijo a su amigo. A pesar de eso, gran cantidad de incrédulos y muchos científicos, aunque hay científicos que son cristianos, quieren convencernos de que el mundo, con toda su complejidad de maquinaria y universo, meticulosa precisión, fue creado de la nada. El mundo, para muchos, no tuvo que haber necesitado de un creador. Simplemente con una gran explosión se hizo todo. Del caos se pudo haber creado moléculas complejas como del ADN. Eso no es posible. La Biblia entonces nos confirma que la inteligencia humana está muy lejos de comprender lo divino. Tenemos que aceptar un hecho que es irrefutable. La Biblia nos está enseñando, y ven que no solamente lo dice en Génesis, sino también aquí en el Evangelio de Juan, que el mundo y todos sus detalles fueron creados por Dios. ¿En quién? En la persona de su Hijo, de Jesucristo. El hecho entonces de que cada molécula, cada átomo o cada célula
de cualquier organismo vivo exista, todo ha sido ¿qué? Obra de Dios. Los hombres, los grandes científicos, simplemente pueden descubrir las leyes que ha hecho Dios. Científicos han descubierto hasta las las partículas subatómicas más complejas o la estructura compleja de los ácidos nucleicos, pero solamente el hombre lo ha descubierto, no lo ha creado, ni siquiera lo puede hacer de la nada. Podría hacer de repente el hombre experimentos genéticos a partir de fragmentos de ADN ya hechos, pero crear una partícula esencial de ADN de cero no lo puede hacer, solamente Dios. Amén. Amén. Otra de las características de Dios, de Cristo, es que Él es luz. Esto lo encontramos, hermanos, en Juan 1, 4 al 5. Lo leemos. La palabra nos dice en Juan 1, 4 al 5: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Si Cristo es el creador de la vida, y su vida ofrece luz, esta luz es ofrecida a la humanidad. En la luz de Cristo, nosotros nos vemos tal como somos. Somos pecadores que necesitamos de la salvación de Cristo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, que es la luz verdadera, vamos a evitar andar como ciegos y caer en el pecado. Cristo ilumina la senda por la cual nosotros tenemos que ir para que sepamos cómo vivir. Cristo puede disipar la oscuridad del pecado en nuestras vidas. ¿Has permitido ya que esa luz de Cristo brille en tu vida? Si no es así, todavía puedes tener esa oportunidad para permitir que Cristo guíe tu vida y para que nunca tropieces en oscuridad. ¿Recuerden cuál fue el primer acto creador de Dios en Génesis 1? ¿Qué fue lo primero que creó? La luz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vida proviene de la luz. Primero es la luz y después es la vida en el sentido teológico. Jesús es la vida, es la luz verdadera, o sea, la luz original por la cual todo tipo de luz va a tener su fuente. Y noten aquí que en este Evangelio de Juan también nos va a explicar que existe un conflicto entre la luz y las tinieblas, que es sinónimo de ¿qué? De oscuridad, ¿no es cierto? La luz, ¿quién es? Dios, que es vida eterna. Las tinieblas, ¿a qué representa? Tinieblas o oscuridad representa ¿a quién? Satanás. ¿Qué cosa es? Muerte eterna, condenación. Esto nos indica aquí en el versículo 1.5, lo vemos de nuevo, que dice: la luz en las tinieblas resplandece. Y dice en tiempo presente, miren que está en tiempo presente. Y las tinieblas no pueden ¿qué? Prevalecer, es decir, que las tinieblas o la oscuridad no puede apagar o contener a la luz, ¿no es cierto? Sí, esto ya sería como una traducción literal o un parafraseo. Entonces, cuando nos dice que las tinieblas no van a prevalecer contra la luz, nos está diciendo que la maldad, aunque aparentemente está reinando en esta tierra, en este mundo, al final la maldad nunca va a poder apagar la luz de Dios. Y en algún momento esa oscuridad va a ser completamente destruida. Amén. Otro aspecto que podemos encontrar de Cristo aquí en estos versículos de Juan es que Cristo es el Cordero de Dios. Amén. Ahora revisemos, hermanos, el versículo de Juan 1:29. La palabra nos dice en Juan 1:29: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de corderos jugaba un papel muy importante en la vida religiosa judía y en el sistema sacrificial que incluso está dentro de los libros del Pentateuco.
Cuando Juan el Bautista se refirió a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos estaba dando una explicación o estaba mostrando una imagen en particular. Los judíos de repente en aquel tiempo que escuchaban los anuncios de Juan el Bautista, pudieron haber pensado de repente de inmediato que cualquiera de los sacrificios que se acostumbraba a tener en ese tiempo podían ser importantes, pero decían, pero ¿cómo si Cristo es un hombre, podía él ser el sacrificio por el pecado si yo tengo que matar un carnero para que Dios perdone los pecados, ¿no es cierto? ¿De dónde venía este sistema sacrificial de matar carneritos para el perdón o para cubrir los pecados de las personas? Se remonta a la época del Éxodo, en la celebración de la Pascua. Ustedes más o menos se acuerdan la historia, ¿no es cierto? Cuando Israel estaba como esclavo en el reino de Egipto, habían pasado, ¿se acuerdan?, 9 plagas. La última plaga, ¿cuál era? La muerte de los unigénitos, de los primogénitos, ¿no es cierto? ¿Qué tenían que hacer los judíos para que el ángel no matara a los primogénitos de Israel? Tenían que sacrificar a un carnero y la sangre de ese carnero se colocaba sobre el dintel de las puertas. Pues el ángel cuando pasaba sabía que en esa casa estaban los judíos que habían sacrificado un carnerito y pasaba de largo, no entraba a esa casa. Y fue a la casa de los egipcios y ahí sí arrasó con todos los primogénitos. Y no murieron solamente las personas, sino también primogénitos de las vaquitas, de carneritos, de perritos, gatitos, de todo animal. Así fue. Eso se conoce como la celebración de la Pascua judía, la noche en la cual ocurrió esta 10ª plaga y Israel fue liberada de la esclavitud de Egipto. La Pascua era una de las fiestas principales de los judíos y era, pues, como lo mencioné, la celebración que recordaba que los israelitas fueron liberados de Egipto. De hecho, matar un carnero durante la Pascua y aplicar la sangre en los postes de las puertas de esas casas para que el ángel de la muerte pasara nomás, era una expresión, daba la idea de que esa casa había sido cubierta con sangre, y eso nos va a llevar al Nuevo Testamento, ¿a qué? A la imagen de Cristo. ¿Y cómo? Vamos a verlo. Ahora, el hecho de que se utilizaba un carnero para sacrificio, sí es cierto, se instauró como una ceremonia desde el momento de Éxodo. Hay un evento ya en Génesis que también hace referencia al sacrificio de un carnero. ¿Ustedes recuerdan la historia de de Abraham y su hijo Isaac? Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac. Recuerden que Abraham no negó sacrificar a Isaac. Y cuando ya estaba a punto de sacrificar a Isaac, se le presentó el ángel del Señor, que ya sabemos que el ángel del Señor es Cristo, es Jesús. Se le presentó a Abraham y dijo, no pongas la mano sobre Isaac. Y después, ¿qué pasó? Por ahí apareció un carnerito enredado en unas plantas, en unos arbustos, y sacrificaron ese carnero. Miren que ese carnero, ¿qué cosa pasó con ese carnerito? Que reemplazó en sacrificio a quien Dios pidió que sacrificaran, que era Isaac. Miren que ese evento ya del anuncio de Cristo ya estaba incluso desde allí. Incluso Isaac, antes de que lo subieran a la mesa, le preguntó a su papá Abraham y dijo, ¿y dónde está el carnero para el holocausto? ¿Dónde está el carnero para el sacrificio? Y ya conocemos la historia completa. Luego ya se conecta esto con la historia del carnero pascual del Éxodo. Y a partir de ese momento ya se establecieron leyes sacrificiales que para que una persona pueda cubrir o enmendar sus pecados, tenían que sacrificarse carneros. Eso lo van a ver ustedes en el libro de Deuteronomio o en Levítico. Vemos entonces que en la historia del Antiguo Testamento muchos carneros se sacrificaban, pero Cristo es el Cordero de Dios único.
La sangre de los corderos que se sacrificaban frecuentemente era en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, era simplemente para cubrir un pecado. Es decir, tú pecabas, llevabas tu carnero al templo, lo sacrificaban, derramaban la sangre del carnero y con eso más o menos cubrías, podríamos decir, disimulabas tu pecado, pero no te quitaba el pecado. Así que tú cometías 1000 pecados, tendrías que matar 1000 carneros por cada uno de los pecados que cometías si eras un judío del Antiguo Testamento, pero aún así tenías tu naturaleza pecaminosa. Pero con la sangre de Cristo, ¿qué pasaba? Ahí Juan no dijo, viene el Cordero de Dios que cubre el pecado del mundo. Dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por la sangre de Cristo, tus pecados no solamente son cubiertos, es decir, disimulados, sino son quitados, borrados, eliminados, como si no tuvieras pecado. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, cuando Dios, el Padre, te va a juzgar por la sangre de Cristo, Él no va a ver pecado en ti. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan. Pero ¿quiénes pueden acceder a esto? Solamente los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Si tú no lo has recibido a Cristo, así mates 1.000.000 de carneros, tus pecados no van a ser quitados. Amén. Sabemos bien por historia que cada mañana y tarde se sacrificaban muchos corderos allí en el templo por los pecados del pueblo. Pero incluso ya la Biblia anunciaba que iba a venir un cordero perfecto que iba a quitar ese pecado. Y lo decía incluso el mismo profeta Isaías cuando él hacía sus anuncios acerca del Mesías. Lo llamaba también el siervo de Dios, que iba a ser ofrecido como un carnero, como un cordero, para pagar por la culpa del pecado de toda la humanidad. Pero para eso, para que Cristo pueda considerarse como el Cordero de Dios, así como un cordero tiene que ir ahí al holocausto para ser degollado, Cristo también tuvo que entregar su vida y morir allí en la cruz para constituirse así como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió como un sacrificio perfecto. De esta manera entonces se puede quitar el pecado del mundo, pero de las personas que creen en Él. Jesús ya pagó por tu pecado si tú lo has recibido. Si todavía no lo has recibido, tú puedes hacerlo y así recibes el perdón de todos tus pecados por el acto de amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay que ver que aquí la idea de este sistema sacrificial puede ser de repente muy extraño para nuestros días, ¿no? Ahora, ¿quiénes harían sacrificio de carnero? De repente, todavía los judíos y por ahí una que otra secta que todavía están viviendo el tiempo del Antiguo Testamento y sacrifican carneros. Todavía hay, ¿no? Pero en el sentido cristiano ya maduro, con la revelación de Cristo, para nosotros eso no aplica, ¿no es cierto? No estamos nosotros ahí sacrificando carneros, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que Cristo pagó o hizo la restitución de nuestros pecados por amor a nosotros. Pero hay algo, recordemos que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Y que el pecado nos separa de Dios. Pero también tenemos que saber que todos nosotros somos pecadores, todos, hermanos. Nadie se salva de esa condición. Todos somos pecadores, desde el más pequeño, desde una niñita como la que tenemos aquí en el templo, hasta los más ancianitos que también por ahí están en el templo. Todos somos pecadores. Ninguno es justo delante de Dios. Ninguno, hermanos, ninguno. Nadie se salva. Y a causa de ese pecado nosotros estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, pero la única esperanza que nosotros podemos tener es que Dios mismo, Dios el Padre, diseñó un plan para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿A través de qué? De la vida
la muerte y la resurrección de Cristo. Es por esa la razón que Dios el Padre envió a Jesús, Dios Hijo, para que pudiera morir en la cruz. Cristo murió allí en la cruz para expiación del pecado y para pagar el castigo de los pecados de todos los que creen en Él, de todos los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Sus discípulos empezaron a ver a Jesús entonces como el Cordero de Dios, pero también tenía otros títulos, otras maneras en las cuales se denominaba a Cristo, como Señor, que literalmente significa maestro, o rabí, pues en hebreo. También se le conocía como Mesías, como Rey de Israel, etc. Y a medida que iban conociendo más y más a Cristo, el aprecio de los discípulos por el Maestro Jesús seguramente habría crecido. Para que nosotros podamos desarrollar algún tipo de afecto a una persona, tenemos que conocerlo. Entonces, para que nosotros podamos desarrollar también un mayor aprecio, una mayor cercanía a Cristo, tenemos que conocerlo más, tenemos que acercarnos más a Él. Y la manera en la cual nosotros podemos conocerlo y acercarnos a Él es a través de la lectura de la palabra y a través de la oración. Y en la palabra nosotros vamos a encontrar las enseñanzas de Cristo y también vamos a poder llegar a conocerlo mejor. De repente los discípulos habían estado directamente con Él por un espacio de 3 años, ¿no es cierto? Y hasta posiblemente no podían entender todo lo que Cristo les decía. La ventaja que tenemos nosotros es que, a diferencia de los discípulos, tenemos acceso a toda la escritura completa, ¿no? Los discípulos, por ejemplo, no habrían conocido mucho de los escritos de Pablo o las últimas cartas de Juan o el Apocalipsis, pero nosotros sí conocemos toda la Biblia o tenemos el acceso a toda la Biblia en su extensión. Entonces tenemos allí cierta ventaja respecto a los discípulos. Entonces tendríamos más elementos para poder conocer y acercarnos más a Cristo. Sin embargo, ustedes ven que el mundo no le interesa eso. A veces les explicamos de la Biblia o queremos hablarles de Dios, de Cristo, no tienen tiempo, se ponen a hacer otras cosas, o de repente están en sus celulares también con otro tipo de diversiones. Y esto también sería un llamado de atención también para los propios cristianos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y pónganlo en la balanza, cuánto tiempo están de repente navegando en Facebook, YouTube, pero viendo contenido del mundo secular, viendo memes, no sé, y cuánto tiempo están utilizando también sus redes para aprender de Cristo o para compartir de Cristo? Pónganlo en la balanza. Y ustedes van a decir, a ver, ¿hacia dónde me estoy yendo? Algo para que ustedes reflexionen. No les digo que no vayan a estudiar, ni que vayan a ver películas para divertirse. No estoy diciendo tampoco eso. Lo que quiero decir que, así como estamos viviendo en el mundo, tenemos que desarrollar actividades seculares, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, podemos ver alguna película para entretenernos, correcto, está bien. Obvio que tiene que ser contenido sano. Pero también tenemos que poner nuestro tiempo, ¿para qué? Para estudiar de la palabra. Estudiar, no leer solamente. Estudiar la palabra, ver prédicas, compartir nosotros mismos también contenido cristiano a las personas que nos rodean. Y directamente compartir la palabra también con tu vecino, amigo y hasta tu enemigo, compartir la palabra. Y es que a través de la muerte de Cristo, Él, como fue un sacrificio perfecto, y después que resucitó al tercer día, nosotros tenemos esa posibilidad de ser salvos. Pero la decisión obviamente va a depender de cada persona. Y el último elemento que podemos ver también en este pasaje acerca de Cristo es que Jesús es el Rey eterno. Ahora avancemos, hermanos, hasta Juan 1, 47 al 49. La palabra de Dios nos dice en Juan 1, 47 al 49: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. La Biblia afirma que vendría un descendiente de David, del rey David, el que mató a Goliat, quien tendría un reino que nunca terminaría. Cuando Jesús nació, el ángel le dijo previamente a María que el Señor Dios le iba a dar el trono de su padre David, que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Recuerden que si ustedes revisan la genealogía de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, van a darse cuenta que Jesús, tanto por la línea materna, es decir, por María, como la línea paterna adoptiva de José, Jesús descendía por ambas líneas. ¿De quién? De David. Y recuerden que a David se le prometió que un sucesor, o mejor dicho, un descendiente de él, tendría un reino que nunca acabaría. O sea, humanamente, Jesús descendía del rey David. Y ese rey, el reino de Cristo, se establecerá en algún momento, y ese reino nunca tendrá fin. Amén. Ahora, en ese tiempo, ¿qué pasaba? Había un rey, ¿no es cierto? Pero Israel estaba gobernado también, ¿por qué? Por el imperio romano. Y estaban hastiados seguramente de la influencia romana. Ahora, en algún momento cuando Cristo hacía sus milagros, en uno de ellos alimentó primero a 4.000 y después a 5.000 personas, multiplicando los panes y los peces, debido a que muchas personas recibieron de comer por parte de Cristo, ellos querían hacerle rey. Pero Cristo se alejó de esa multitud y no permitió que eso pasara. Nosotros, cuando nos decimos que Cristo va a ser nuestro rey, tenemos que hacerlo también, ¿por qué? Por respeto o por amor, no esperando las bendiciones o los favores que Cristo pueda hacer por nosotros. Miren, esa gente quería nombrar al rey, a Cristo, no porque vio en él el verdadero Mesías, sino porque le dio un pescado y un pan. O sea, quería hacerlo rey por interés. Nosotros no debemos buscar a Dios por interés, diciendo: si yo voy a Cristo, seguro, si yo voy a la iglesia, si yo me voy por la religión, voy a estar con buena salud, voy a tener mi casa, seguramente voy a tener bendiciones. Así no funciona. No funciona el evangelio así. Nosotros no podemos ir a Cristo para decir: por favor, dame esto, dame lo otro, que quiero tener muchas casas, quiero tener mi carro, quiero tener mi carrera, quiero tener buen esposo, buena esposa. No, a Cristo no vamos por eso. A Cristo vamos porque somos pecadores, necesito perdón y solamente Cristo puede limpiarnos. Solamente en Cristo puedo ser salvo. Por eso tenemos que ir a Cristo, por eso necesitamos a Él. No por los favores que podamos recibir. Que Dios nos puede dar bendiciones, sí te puede dar, pero eso no es el sentido para seguirle, no es el sentido para servirle, no es el sentido para estar a Él en obediencia. Amén, hermanos. Amén. Vemos pues que Cristo tiene muchos títulos, ¿no? Hijo de Dios, Rey de Israel, Maestro, Mesías, Consolador, Príncipe de paz. Acá, cuando Jesús se encontró con Natanael, que era un estudioso de la palabra, estuvo ahí con él. Cristo, como es Dios, es omnisciente, omnipresente, todo lo ve, todo lo sabe. Cristo pudo ver dentro del corazón de Natanael y se dio cuenta que él era una persona sincera. Por eso dice que en él no había un engaño, o que era un israelita, ¿verdad? Es decir, que él realmente era alguien que obedecía a Cristo, a Dios. Incluso pudo ver Cristo que momentos antes Natanael estaba descansando debajo de una higuera. Eso solamente lo puede hacer Dios. No hay ningún otro ser, ni siquiera los ángeles o los demonios, que puedan ver en simultáneo, en tiempo real, lo que está pasando en cualquier parte del universo. Solamente Dios puede hacerlo. Ahí también ustedes ven una de las evidencias más que Cristo es Dios. Amén. Por eso es que
Natanael, cuando escuchó esas palabras de Jesús, ¿qué cosa le dijo? Rabí o maestro, tú eres hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Amén. Pero, ¿por qué dijo esto? De repente pudo haberse explayado mucho más Natanael. Recordemos que Natanael era un estudioso de la palabra. Él conocía entonces todas las profecías de Isaías, de Miqueas, todas las profecías del Antiguo Testamento que llevaban a los anuncios de Cristo, de Jesús. Y más o menos lo que habría querido decir Natanael con esto es esto: tú, Jesús, eres el Mesías. Tú, Jesús, eres el gobernador judío que tanto tiempo se ha esperado. Tú eres el Mesías que las profecías del Antiguo Testamento ya anunciaban. El que iba a traer liberación a Israel e iba a establecer el reino de Dios sobre todas las naciones. Amén. Más o menos eso habría sido la idea que habría tenido a Natanael cuando le dijo a Jesús: tú eres hijo de Dios, tú eres rey de Israel. Porque también esas dos expresiones, hijo de Dios y rey de Israel, correspondían, de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, a la figura del Mesías. Entonces, resumiendo, vemos que cuando aquí se menciona que Cristo es el rey de Israel, se le está dando esta denominación que correspondía también al hijo de David, porque ya vimos que Cristo desciende de David. Y si nosotros revisamos el libro de Segunda de Samuel, vamos a encontrar incluso un versículo donde nos dice que se iba a levantar un descendiente de David, el cual iba a establecer su reino. Y ese iba a ser un reino que iba a perdurar para toda la eternidad. Vemos entonces que a través de estas enseñanzas que vemos en el libro de Juan, ya vemos evidencia de que Cristo es Dios. Vemos también parte de la evidencia de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad. Y si hacemos un ejercicio con nuestra mente y también nuestra alma, no había forma de negar esta verdadera doctrina. Vas a escuchar tú de repente por allá afuera, ¿no?, diversas corrientes que van a negar que Cristo es Dios, que Cristo es divino, te van a decir que no, que Cristo es un ángel, etc. O que Cristo es un extraterrestre, un montón de cosas tú vas a escuchar por ahí. Pero tú únicamente ¿a dónde tienes que ceñirte si tienes dudas de repente teológicas? A la palabra. ¿Cómo haces de repente para comprender la palabra si algunos versículos te son de repente difíciles? Antes de repente a recurrir a internet o algún libro de exégesis o comentario bíblico que te va a dar por ahí alguna dirección, ya que también saber qué material escoger, lo primero que tenemos que hacer es pedirle dirección al Espíritu Santo para que te pueda guiar y comprender su palabra. Pero este acceso del entendimiento del Espíritu Santo solamente está disponible también para aquellas personas que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Recuerden ustedes también que en este mismo libro, en Juan 1:12, nos dice que mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si una persona no ha recibido a Cristo, no es hijo de Dios. Es mentira esa expresión que dice todos somos hijos de Dios. Eso es falso. Hay dos tipos de personas de acuerdo a la Biblia: los hijos de Dios, quienes han recibido a Cristo, pero si no has recibido a Cristo, eres hijo del enemigo. Así te duelas, aunque digas no tengo cacho, no tengo cola, pero si no has recibido a Cristo, no eres de Él. Y si no has recibido a Cristo, lo que te espera es la muerte eterna y condenación. Tú ya sabes dónde. Si tú estás escuchando este mensaje, sabes a dónde debes ir. Sabes cuál es la decisión que tienes que tomar. No esperes más. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu mensaje, por la enseñanza que tú nos das tan clara acerca de Jesucristo, el Hijo unigénito, pero que también es Dios Hijo. Padre Celestial, toca tú el corazón de las personas que nos han escuchado, para que aquellas que aún no te han recibido como Señor y Salvador puedan hacerlo.
Tal vez hay alguna persona aquí dentro del templo que desee entregar su vida a Cristo, de recibir al Hijo como Señor y Salvador. Puede hacerlo de repente levantando la mano y expresando así su voluntad. Y si hay alguna persona que también tenga esa misma idea y nos escucha a través de las redes sociales, nos puede escribir un comentario o un correo para también contactarnos. Señor, guía a cada uno de nosotros en nuestro caminar. Muéstranos, Padre Celestial, el camino que va de acuerdo a tu voluntad. Cubre también nuestras necesidades, Señor, en este mundo caótico. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.